Buenas noches, queridos hermanos. Antes en Paraguay, las paraguayas eran muy tímidas, ¿verdad? Porque en la época de Stroessner casi se nos prohibía hablar. Y por eso no todas las paraguayas hablan, ¿verdad? Ahora son muy calladas, muy tímidas, pero ahora parece que se están despertando más y estamos hablando más. Estamos hablando. A mí me costó muchísimo porque yo era muy tímida, no pensaba luego que iba a hablar en público, ¿verdad? Y bueno, sería Daniel 3, ¿verdad? Daniel 3. Pasamos al 1 ahora, el 2 y el 3, ¿verdad? Entonces, el capítulo 3 de Daniel describe una historia sorprendente que nos enseña cómo Dios protege a sus hijos de los peligros de muerte. O sea, ¿sabes por qué leemos Daniel? ¿Por qué? Porque siempre hay personas que pasan peligros de muerte, tienen que pasar por... Yo soy de profesión odontóloga y siempre a veces tenía que pasar por callejones oscuros, eh, eh, algunos pirañitas que me pedían plata, porque mi facultad quedaba hacia Colombia, ¿verdad? Y bueno, y muchas cosas que uno se expone, ¿verdad? Y entonces Daniel es una parte de la Biblia que le ayuda mucho a las personas que pasan por diferentes situaciones de muerte en su vida. Por eso a mí me gusta mucho Daniel, ¿verdad? Porque ellos, Nabucodonosor les puso a Sadrach, Mesach y Abednego, les expuso mucho a lo que es el peligro, ¿verdad? Entonces por eso es lo que la persona, para enfrentarse al diablo mismo, tiene que estar con ayuno y oración, dice, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, por tiempo que quedó impresionado con la interpretación del sueño de la estatua que abrió delante de sus ojos, una sucesión de acontecimientos que llegan hasta los últimos días, la historia de Daniel 2 y 8. Fue instruido acerca de la sucesión de imperios mundiales. ¿Sabías que un dominio pasaría y que sería de otro reino y así sucesivamente hasta que se estableció el reino de Cristo? Pero esa impresión no duró mucho tiempo. Su corazón, si no estaba libre de ambición y deseo de exaltación. O sea, Nabucodonosor lo que tenía era... Bueno, voy a explicar. No, todo lo que estaba diciendo es que Nabucodonosor tenía mucho ego, tenía mucha exaltación, así como es el diablo Lucifer. Realmente él tenía mucha exaltación de sí mismo, era muy ególatra, él era el tipo imponente, ¿verdad? Entonces, es lo que él era, lo que él decía, se hacía, es como si fuera, era una dictadura, ¿verdad? En la época de Babilonia, y Dios le demostró que él es el más poderoso que él, ¿verdad? Porque él gobernaba la tierra, pero Dios gobierna el cielo, ¿verdad? Había pasado alrededor de 9 años desde que el sueño de la estatua y el episodio escrito en el capítulo 3, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué construcción realizó en la planicie dura del rey? El rey, bueno, en la planicie dura del rey realizó una estatua de todos estos elementos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y decía que tenía tantos metros de altura y todo era ¿verdad? Construyó una imagen que alrededor tenía 39 metros de altura y era toda de oro. Y este acto indicaba claramente su intención de perpetuar la gloria de su imperio y deseo de que jamás fuese destruido. Y eso le demostró Dios, que sí podía ser destruido, ¿verdad? Nabucodonosor estaba ignorando la dirección divina de los asuntos. Él realmente era un ser que no era tampoco tan despreciable, porque en realidad Nabucodonosor después llegó a creer y a arrepentirse, ¿verdad? En Dios, porque al último él dijo, sí, el Dios de Daniel es el que cumple milagros, el que me interpreta los sueños. Al final él creyó, porque llegó a comer pasto, fue una bestia realmente. Entonces, ¿qué orden le fue dada a todos los principales de esta ceremonia? Daniel 3:5. Al oír el voz de la bocina de la flauta, llegando el día de la gran conciliación, millares de personas se reunieron en la planicie dura
delante de la imagen de oro que se construyó según lo ordenado, el sonido de instrumentos musicales. Todos debían postrarse a reverencia y adorar a la imagen de oro y consecuentemente poder simbolizar que simbolizaba esta imagen a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Bueno, esta imagen era en la planicie luego, que era ¿cómo te voy a decir? Eh, de los, bueno, del imperio de Babilonia, ¿verdad? Sí, era un paraíso para ellos, más o menos así, era Babilonia. Entonces ellos estaban en una planicie dura y ahí ellos hicieron una enorme estatua de Nabucodonosor, una imponente estatua, ¿verdad? El cual el castigo para ellos, lo que no obedecería a la orden del rey. Cualquiera que no se postre a esta estatua ni adore, entonces tenía que ser llevados al horno de fuego calentado 3 veces, ¿verdad? Y era, o sea, imagínense en esa época que te manden al horno de fuego, ¿verdad? Y la orden era clara: todos los que rehusasen adorar a la estatua ¿verdad? Serían condenados a muerte. Un horno había sido encendido y los desobedientes serían arrojados vivos en sus llamas. Imagínense que a los justos se le arrojó en esas llamas, y qué sería ahora los desobedientes, que van a arder en el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Entonces estamos frente a un decreto de muerte. Luego ponía a los que no se postraban a aquella imagen. Todo aquel que osara desafiar la orden real, ¿verdad?, pagaría con su propia vida. Era una adoración impuesta y no espontánea ni voluntaria. El objeto no era la adoración a Dios, sino era la adoración de esa imagen, ¿verdad? Bueno, y entre los presentes, ¿alguien se atrevió a desobedecer? No, nadie. O sea, no querían desobedecer, pero 3 hombres sí se atrevieron a desobedecer, ¿verdad? El segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe la adoración a imágenes. Éxodo 24:6. Los jóvenes hebreos fueron educados en el temor de Dios y tenían conocimiento de los preceptos y su ley, y aprendieron a amar y adorar solo al Creador. Y Sadrach, Mesach y Abednego, como hablamos nosotros, que ellos, su nombre eran diferente, pero Nabucodonosor le cambió a Sadrach, Mesach y Abednego. En el momento de la prueba, la decisión ya había sido tomada: permanecer fieles a Dios y no inclinarse delante de la estatua de oro. ¿Dónde estaba Daniel en aquella ocasión? La Biblia lo dice. Probablemente estaba en algún viaje o en un servicio del reino. La Biblia le dice que probablemente Daniel no estaba en esa escena, probablemente estaba en algún viaje o un servicio del reino, y pudo haber sucedido que Nabucodonosor, al conocer bien a Daniel, sabía que él no adoraría la imagen, y eso podemos investigar. ¿Dónde estaba Daniel? Solamente Sadrach, Mesach y Abednego. Hay gente que se confunde que Daniel estaba en el foso no, él fue en el foso de los leones, pero no estaba en el horno de fuego. Sus amigos fueron los que estaban en el horno de fuego, o sea, fueron lanzados al horno de fuego: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Entonces fue concebida una nueva oportunidad a los jóvenes hebreos para evitar la muerte, y la misma convicción que mostraron, bueno, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey que él, ¿cómo te voy a decir? Que ellos no iban a postrarse, que estarían dispuestos a morir por Dios, ¿verdad? Decía que demostraron al rey que el amor y la fidelidad de Dios no es negociable. O sea, yo soy fiel a Dios, a Yahweh, a Yahshua, y no es negociable eso, ¿verdad? Si la persona me quiere prohibir mis creencias, mi costumbre, mi amor a Dios, no va a poder, ¿verdad? Porque eso está primero en mi corazón, ¿verdad? Respondiendo, eso tiene que estar en tu corazón. No es que vos tenés miedo a un Dios tan santo y puro, sino que le sos leal, ¿verdad? Entonces el rey Dios, el cual servía, tiene poder para librar aún sus almas de fuego, y así que la decisión de Dios que no fuesen librados, incluso así lo adorarían la imagen de oro. O sea, igual si ellos perecían en
En ese horno igual ellos le iban a adorar en el cielo, ¿verdad? Daniel 3:17. Este tipo de firmeza moral que tenían ellos solo se encuentra en el corazón de aquellos que son fieles a Yahweh, sin pensar en el precio que hay que pagar, sin pensar en las cosas materiales, lo que vas a dejar y todo eso. ¿Qué hizo el rey delante de la resistencia de estos jóvenes? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro, cambió su rostro, dice, sumamente airado con el desafío, y ordenó calentar el horno 7 veces más de lo que ya estaba, ¿verdad? Y ahí le echó adentro a Sadrach, Mesach y Abednego. Y fue recompensada la fidelidad de estos jóvenes. Claro que sí, porque algunos piensan que Dios siempre debe librar a los hijos de todas dificultades o pruebas. Pero la historia de Daniel nos muestra que solo Dios impidió que estos jóvenes fuesen arrojados dentro del horno. O sea, que no impidió que los jóvenes fuesen arrojados al horno para que Él pueda mostrar su fidelidad máxima. Dios le protegió, le libró de la muerte a ellos, y solamente las cuerdas fueron quemadas y ellos no, ¿verdad? Ni sus cabellos, no hubo ningún daño, ¿verdad? Y cómo reaccionó el rey frente a este poder, ¿verdad? El rey Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Israel, ¿verdad? Después de la presencia tan sorprendente del milagro, Nabucodonosor bendice al Yahweh, al Dios verdadero, y lo reconoce como el único capaz de hacer estas maravillas. Al final, él se maravilló y se sorprendió, ¿verdad? Y emitió un decreto que todo aquel que blasfeme contra el Elohim o Yahweh de Sadrach, Mesach y Abednego sería muerto. ¿Y cuál era la promesa divina para aquellos que pasan por pruebas difíciles? Dice que le dijo en Isaías 43:2: no temas, porque yo te redimí, te puse por nombre. Cuando pases por los ríos, no te arriesgarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Bueno, lo que sí que es Isaías 43:2. No dudemos nunca que Dios siempre está con nosotros. Esa es la lección de hoy, de la noche, ¿verdad? Que no vayan a dudar que Dios nos hace pasar por pruebas difíciles, pero siempre tenemos que tener la confianza que Dios siempre va a estar con nosotros. Y muchas bendiciones y que Dios le bendiga.